¿Qué hizo realmente James Webb? Su nombre está en todos los titulares científicos hoy, el poderoso telescopio espacial James Webb. Pero, ¿quién fue realmente el hombre que inspiró este coloso cósmico? James Webb no fue un astrónomo, sino un hábil administrador que guió a la NASA en sus gloriosos años iniciales del programa Apolo. Conozcamos cómo este controvertido burócrata dejó una huella imborrable en la exploración espacial. Hola exploradores, antes de comenzar te invito a suscribirte, dar like y activar la campanita. Vamos a explorar juntos. El telescopio espacial James Webb, que la NASA lanzó en 2021, es el sucesor del venerado telescopio espacial Hubble. Lleva el nombre de James E. Webb, quien fue administrador de la NASA durante la década de 1960. Esta fue una época dorada para la agencia, que logró el objetivo del presidente John F. Kennedy de llegar a la Luna antes de 1970. Pero James Webb no fue un científico ni un ingeniero, fue un hábil administrador y burócrata con amplia experiencia en el gobierno de los Estados Unidos. Nacido en Carolina del Norte en 1906, Webb se doctoró en educación de la Universidad de Carolina del Norte. Luego, tuvo una variada carrera en puestos públicos, incluyendo como director de presupuesto durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, Webb se desempeñó en el Departamento de Estado. En 1949, se convirtió en subsecretario de Estado por el presidente Harry Truman. Fue un firme anticomunista durante la Guerra Fría, implementando lealtad y programas de seguridad. Esto resultó controvertido y renunció en 1952, pero el presidente John F. Kennedy volvió a reclutarlo en 1961, esta vez para dirigir la joven NASA. La agencia solo tenía 3 años desde su creación en 1958. Webb supervisó una expansión masiva del presupuesto y personal de la NASA para cumplir el objetivo de Kennedy de llegar a la Luna en esa década. Bajo el liderazgo de Webb, el presupuesto de la NASA creció de 500 millones a 5.000 millones de dólares anuales. El personal pasó de 10.000 a más de 400.000 empleados. Webb reclutó a muchos de los mejores ingenieros e innovadores del país, fomentó una cultura de talento, ambición y urgencia dentro de la NASA para lograr lo imposible en pocos años. El programa Apolo fue la punta de lanza. Webb defendió el programa ante críticas de que era demasiado costoso e impráctico. Supervisó el desarrollo del enorme cohete Saturn V, el módulo lunar, trajes espaciales y tecnologías de soporte vital. En paralelo, manejó el Centro de Investigación Ames, los laboratorios de propulsión a chorro y la red de estaciones de rastreo en tierra. La visión y liderazgo de Webb cultivaron una agencia espacial altamente integrada. Esto unió esfuerzos en diferentes centros de la NASA, la industria, universidades y miles de contratistas. Gracias a ello, solo 8 años después del discurso de Kennedy, el Apolo 11 aterrizó en la Luna en 1969. Fue el mayor logro tecnológico en la historia de la humanidad. Tras esta hazaña, en 1968, Webb se retiró de la NASA. Dejó una agencia vibrante y triunfante, dominante en la exploración espacial mundial. En reconocimiento a su gestión excepcional, el telescopio espacial planeado para la década de 1990 llevaría su nombre, el telescopio espacial James Webb. Sin embargo, más recientemente la memoria de Webb ha sido criticada. Durante su época en el Departamento de Estado, estuvo involucrado en la expulsión de homosexuales, que se veían como riesgo de seguridad. Además, bajo su gestión, la NASA permaneció como un ambiente de gran predominancia de hombres blancos. Las minorías estaban subrepresentadas entre el personal. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte de nada. Sigamos descubriendo. Esto llevó a reclamos actuales que se elimine el nombre de James Webb del telescopio, debido a estas controversias en su pasado. Pero la NASA argumenta que el legado principal que debe honrarse es su liderazgo clave en la NASA durante la era Apolo. Lo cierto es que el enorme éxito del programa Apolo se debe en gran medida a la administración de James Webb. Su inmensa tarea fue unificar los esfuerzos de miles de personas e instituciones diferentes para concretar el sueño lunar en menos de una década. Webb tuvo la enorme responsabilidad de gestionar el presupuesto, contrataciones, infraestructura y redes de colaboración que permitieron uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad. Fue un administrador brillante, aunque controvertido. Gracias a su gestión, Neil Armstrong pudo dar ese pequeño paso para el hombre que se grabó en la historia. El telescopio espacial James Webb continuará el legado del Hubble.
revolucionando la astronomía como Apolo revolucionó la exploración espacial. Representa la capacidad humana de trabajar unidos para alcanzar grandes metas que benefician a toda la humanidad, tal como ocurrió durante la carrera lunar bajo el mando de Webb. Su controvertido pasado nos recuerda que, como todos, Webb fue un ser humano imperfecto, pero su visión y liderazgo innegablemente allanaron el camino para una de las más nobles aventuras de nuestra especie. Cuando admiremos las majestuosas imágenes del universo que el telescopio Webb nos regale, recordaremos que llegamos a las estrellas de la mano de pioneros audaces, soñadores e inspiradores como James Webb. James Webb, un hombre de visión audaz y liderazgo inquebrantable, marcó un hito insuperable en la historia de la exploración espacial. Su papel crucial como administrador en jefe de la NASA durante la tumultuosa década de 1960 no solo definió el programa Apolo, sino que también dejó una huella imborrable en la forma en la que la humanidad contempla el cielo. El telescopio espacial James Webb, que ahora se cierne en la frontera cósmica, lleva su nombre como tributo a un hombre cuya habilidad para unificar y guiar definió una era dorada en la exploración espacial. Sin embargo, antes de analizar el impacto del telescopio, es esencial entender el trasfondo de este hombre singular. James Webb no era un científico estelar ni un ingeniero espacial, era un hábil administrador, un maestro en el arte de guiar grandes empresas hacia metas aparentemente inalcanzables. Nacido en una época tumultuosa en Carolina del Norte en 1906, Webb emergió de una educación en Derecho y una carrera diversa en la administración pública. Su mandato como subsecretario de Estado durante la Guerra Fría lo definió como un hombre de principios fuertes, aunque su participación en la expulsión de homosexuales del gobierno generó controversias. A pesar de los altibajos en su carrera, Webb encontró su destino cuando el presidente John F. Kennedy lo llamó para dirigir la NASA en 1961. Su tarea: llevar a la humanidad a la Luna en menos de una década. Una meta audaz que requeriría una expansión masiva del presupuesto y personal de la NASA. Webb aceptó el desafío con determinación y astucia, convirtiéndose en el arquitecto principal del programa Apolo. Durante su mandato, Webb cultivó un ambiente de excelencia en la NASA, elevó el presupuesto de 500 millones a 5.000 millones de dólares anuales y expandió el personal de 10.000 a más de 400.000 empleados. Reclutó a los mejores ingenieros y científicos del país, forjando una colaboración sin precedentes entre la agencia, la industria y las universidades. Su liderazgo permitió que el Apolo 11 aterrizara en la Luna en 1969, un logro tecnológico que resonó en la historia de la humanidad. Sin embargo, el legado de Webb no está exento de controversias. Sus políticas en el Departamento de Estado y la falta de diversidad en la NASA bajo su liderazgo han sido objeto de críticas recientes. Algunos han abogado por cambiar el nombre del telescopio, argumentando que honrar a una figura con ese historial no es apropiado en la era actual. Pero la NASA defiende que el homenaje se centra en su papel clave en la era Apolo. Al admirar las imágenes magníficas capturadas por el telescopio, no podemos pasar por alto las controversias del pasado de Webb. Su historia, como la de muchos pioneros, es compleja y a menudo desafiante, pero también es innegable que su liderazgo visionario allanó el camino para que la humanidad alcanzara las estrellas. James Webb guió a la NASA a cumplir el sueño imposible de llegar a la Luna. Su inmensa labor de gestión unió mentes brillantes para concretar el programa Apolo. Aunque imperfecto como todos, su visión trascendente dejó una huella imborrable en la historia de la exploración espacial. Gracias por explorar con nosotros. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Hasta la próxima, exploradores.